Bueno, muy buenos días. Estamos aquí desde el podcast de la Universidad del Norte en el marco del Encuentro de Sostenibilidad del Caribe, donde nos encontramos acompañados de dos empresarios que vienen marcando la diferencia en el tema de la sostenibilidad. Les queremos presentar al señor Eduard Vargas, al señor Felipe Guerrero. En este caso, nosotros venimos resaltando todo lo que vienen realizando en temas de sostenibilidad y cómo las empresas vienen involucradas. Por ello, buscamos saber cómo en este momento se está integrando la sostenibilidad, en la estrategia central de cada negocio. Me gustaría comenzar con Felipe haciéndole esta pregunta. Más allá del área de responsabilidad social empresarial o los informes anuales que presentan, ¿cómo está integrada esa estrategia sostenible desde el modelo de negocios de Dago? Bueno, yo quiero decirles que haber integrado la estrategia de sostenibilidad a la compañía ha sido un trabajo de los últimos 30 años. Y les doy este contexto histórico para que ustedes entiendan cómo trabajamos hoy. Nosotros iniciamos en los años 90, o la compañía inició en los años 90, con el contexto de sostenibilidad que estaba asociado a la agricultura orgánica, que era lo bonito, que era el no uso de pesticidas químicos. Y digamos que ese era el concepto que se manejaba en ese momento de cómo aproximarse a la tierra, a la gente. Digamos que de ahí nace esto en los años 90. En la medida que hemos ido creciendo, que se ha generado un concepto de sostenibilidad mucho más amplio que tiene que ver con medio ambiente, con relaciones sociales, con temas laborales, justicia, transparencia. Todos los días hay un elemento adicional. Salud y seguridad en el trabajo también hace parte integral de este proceso también. Y en la medida en que nosotros hemos ido exponiendo a la compañía a todos estos espacios en los que debemos demostrar cómo existe eso como estrategia dentro de la compañía. Hemos ido robusteciendo esas conversaciones internamente. Tan es así que la estrategia central de la compañía hoy se llama Salud Planetaria y es diseñada por el presidente de la compañía. De él nace de sentarse con su equipo y con su junta externa a decir, bueno, esto es lo que vamos a cumplir nosotros como compañía y estos son los hitos de nosotros aquí a 2030, 2035 y de ahí se integra la sostenibilidad que hace parte del negocio integral. Ahora, hay otro elemento también bien importante en esto y es que yo trabajo para una familia empresaria y la familia empresaria o el grupo Davón tiene una sensibilidad diferente y es porque el negocio representa a la familia. Entonces, estar de frente a un trabajador o estar de frente a una comunidad es representar también cómo voy a quedar yo como familia. Entonces, digamos que esos conceptos de sostenibilidad que vienen desde estrategia y ese desarrollo también hace juego completamente con que sea la familia la que se está exponiendo. Y esta es unas personas de carne y hueso que están tomando las decisiones y cómo tú como stakeholder, como grupo de interés, me estás viendo a mí como familia, por ende como empresa. Entonces yo creo que de ahí se agarra todo esto que nosotros hemos ido desarrollando en los últimos 30, 35 años. Así es, y bueno, y vemos que es impactante, impacta bastante a la comunidad. Ahora, Eduard, desde Surtigas, ¿ustedes cómo vienen integrando esa estrategia sostenible y cómo han impactado obviamente a su alrededor? Yo creo que al igual que Felipe, la empresa nace con una visión de sostenibilidad. Es una empresa cartagenera, hace 56 años fue fundada, luego y empezó con pipeta de gas, con gas propano, distribuyendo gas propano en Cartagena. Cuando llega el momento del gas natural, hace esa transición. Y empieza de ahí toda una labor de expansión por las regiones, Bolívar, Córdoba, Sucre. Hemos llegado en los últimos años al Bajo Cauca antioqueño y al sur de Bolívar, que era como la parte más retadora. Entonces, sostener un negocio durante 56 años, ir evolucionando con el tiempo, entender las dinámicas sociales, económicas y ambientales que requiere una empresa para mantenerse vigente es parte de su estrategia y su visión de negocios. En ese sentido, hoy nosotros ya no solamente ofrecemos en nuestro portafolio gas,
estamos ya evolucionando hacia energías sostenibles, fotovoltaicas. Estamos ya ofreciendo energía y no solamente gas. Estamos ofreciéndole a los clientes, a las comunidades, el acceso a un combustible como el gas, pero también soluciones energéticas fotovoltaicas, en este caso empresas, vamos en ese nivel. Y asociado a eso, encontramos un nicho de oportunidad bien importante porque nosotros tenemos nuestra prestación de servicio de los 930,000 usuarios, el 80% es estrato 1 y 2. Eso nos pone un reto de cartera, pero también personas que no tenían acceso a la banca formal por todos los temas asociados a que no tenían reportes en las centrales de riesgo, que no tenían un historial crediticio. Entonces, Surtigas simplemente el historial de pago por 2 años habilitaba a esa persona a tener un crédito, y ahí junto con Brilla crean esta oportunidad de financiación no bancaria, donde otorgan un crédito y la gente ha podido básicamente trabajar en la mejora de su hogar, porque el 80% de los créditos se van básicamente a materiales de construcción, las baldosas para la casa, las mejoras de la cocina, ya estamos financiando educación, y entonces se ha vuelto una oportunidad también para el usuario tener, y eso, lo que quiero decir con eso es que el negocio mismo como tal ha ido evolucionando y nos ha ido diciendo qué le ofreces a tus grupos de interés para garantizar esos bienes y servicios que satisfagan sus intereses y expectativas y me mantenga vigente en el negocio, ¿cierto? La idea no solamente es el negocio, sino también ese valor compartido. Yo recibo y tú recibes. Y en eso hemos trabajado fuertemente. Decía en el panel también que creo que nos han tocado situaciones complejas por la dispersión geográfica, pero también por todas las condiciones de nuestra geografía. O sea, tenemos montañas, tenemos valles, tenemos ríos, zonas inundables. Sí. Y eso ha hecho que el mismo conflicto que estuvo muy renuente, muy fuerte en algunos tiempos, nos limitó a llegar a ciertas zonas. Y ya con el pasar del tiempo, pues lógicamente esas familias de esas zonas apartadas como el sur de Bolívar, Simití, estamos hablando de Talaigua, pues no es tan alejado, pero está también en esa zona compleja. Hemos empezado a llegar allá. Llegamos a 11 municipios y en esos 11 municipios fuimos de la mano en una alianza con el Estado, con el Estado territorial, con la Gobernación de Bolívar. Logramos gasificar esas 11 poblaciones, cabeceras municipales, pero también había un reto ahí y era quién trabajaba en gas, en redes de gas como técnico y quién se quería ir hacia allá. Y la idea no era llevar gente, la idea era contratar gente local. Y ahí tuvimos incluir en toda esa estrategia de llegada a estos territorios, no solamente fue sur de Bolívar, fue sur de Córdoba también, fue zona costanera. Identificábamos jóvenes mediante unas convocatorias que quisieran trabajar en el sector. Los becábamos por el tiempo de la formación, con el SENAN en algunos casos, y ahí tenían pues todo su aporte de educación. Para la formación, la actitud, el SENA tiene como esas dos modalidades, la parte práctica y la parte donde están en la parte formativa. Nosotros siempre estuvimos pagando el salario mínimo, no el 75%, durante todo el proceso, y garantizamos con eso la permanencia de los jóvenes que venían de zonas apartadas a concentrarse en un sitio, a formarse, y luego que estaban formados hacían las prácticas con nuestros contratistas y luego ya pasaban a participar en las convocatorias. Y eso, yo creo que a veces uno cree que la sostenibilidad es retórica o es algo que no, está en el día a día, está en el ADN de la empresa. Es ver con ojos distintos lo que pasa siempre, encontrar oportunidades. Y la sostenibilidad es transición, no es un punto exacto. Es correcto, no es un punto de llegada. Exacto, no hay un punto de llegada. Es siempre, está cambiando el contexto, están cambiando las expectativas. Yo hoy considero, y además lo he hablado con otras personas, es decir, cada día tenemos unas partes interesadas más informadas y formadas. Así es. Y entonces ya está muy claro el concepto de derechos humanos, está muy claro que el acceso a los servicios públicos es un derecho de las poblaciones. Y en ese sentido cada vez estamos hablando más de ciudadanos que acceden al servicio que a clientes. Claro. Y ese es el concepto donde nos tenemos que empezar a parar, a relacionarnos ya con esas partes interesadas para poder generar esos diálogos que sean propositivos, que sean
de resultados y que satisfagan a las partes, a la empresa, por supuesto, pero también a los clientes, a las comunidades, cómo llegamos y cómo entramos en los sectores donde operamos y reconocemos la diversidad que hay ahí, la presencia de estas comunidades de especial protección, llámense comunidades indígenas, llámense comunidades negras, respetar eso que hay ahí y atender la debida diligencia en derechos humanos para actuar e interactuar desde nuestra operación con los territorios y con las comunidades. Vale. Edward, y yo te complemento algo que me parece bacanísimo que estás diciendo, y es que uno puede trazar, por lo menos en el caso de nosotros, una estrategia de sostenibilidad, pero cuando llega a campo y tiene una visión 360 de lo que está pasando, cómo eso termina complementando esa estrategia. Total. Y tú lo decías, es que una cosa es llegar al sur de Bolívar y otra cosa completamente diferente es estar aquí en las zonas urbanas de los departamentos. Perdón, y allí iba Felipe después de la intervención de Edward, y es, digamos que partiendo de lo que tú decías con el tema orgánico, ya cuando nosotros hablamos de sostenibilidad ya es un tema que tiene una carga humana mucho mayor. Ya no se trata de un producto, de un servicio que tú quieres vender y ya no estamos hablando de, mira, yo te vendo un juego de muebles o yo te vendo un seguro para tu carro, y entonces ya el tema de la sostenibilidad es algo que incluye empatía, porque entonces ya nos ven como seres humanos. No solo el empresario ve al cliente, sino el cliente ve al empresario como un ser humano. Y dice, porque ¿qué pasa? Yo cuando veo algo, yo digo, está pensando en nosotros, ¿sí? Claro. Yo tengo una empresa de comida, soy chef, y yo tengo una responsabilidad, y si yo no trabajo la empatía y no entiendo que en lo que yo preparo está la salud de mi cliente, pues entonces yo no estoy haciendo nada y no estoy transmitiéndole eso. Hoy en día nosotros nos dejamos llevar mucho por ese sentimiento de satisfacción a una necesidad que alguien está intentando cubrir, pero pensando en mi bienestar, ¿sí? Entonces de allí quería hacerles también una pregunta, y es, pues ahorita hablabas, Eduardo, del tema de la capacitación a los jóvenes y todo esto. Hay una cadena de valores que manejan las empresas, está clarísimo eso. Entonces, esa cadena de valor que manejamos desde la empresa, me incluyo porque pues tengo una empresa pequeña, ¿cómo hacen ustedes para poder sostener esos valores también en la comunidad? Porque de alguna forma nosotros no solamente vendemos o decimos somos empáticos, sino que quisiéramos como cambiar esa cultura. A mí me encanta cuando las personas aprenden a comer. O sea, cuando saben, yo siempre he dicho, hay dos tipos de comensales. El que compra para llenarse, pero el que también compra para comer y alimentarse. Entonces, ahí entra mi sensibilidad o mi empatía. En ese caso, ustedes esta cadena de valores, ¿cómo la utilizan para poder generar esa conciencia? No sé si hacen eventos, si hacen campañas. ¿Cómo maneja, por ejemplo, Felipe, tu empresa? Mira, eso es parte de la definición de cómo eres tú, y lo comentaba ahorita en el foro, de cómo eres tú ciudadano corporativo, cuál es tu personalidad como empresa. Porque una cosa es los funcionarios que estamos en el campo, que estamos yendo, y otra cosa muy diferente es cómo la empresa quiere proyectarse hacia la comunidad. Nosotros inicialmente en nuestro trasegar pues, de todo este tema de sostenibilidad, teníamos una sábana muy amplia de objetivos que queríamos cumplir, desde donde nosotros veíamos las necesidades, o por lo menos nos retroalimentábamos de necesidades, porque no es tampoco ser arbitrario con lo que queremos nosotros imponer, porque así no funciona. Sí, es conocer la necesidad. Exactamente, y atenderla. Entonces, en ese sentido, nosotros fuimos trabajando en cómo íbamos cerrando esa brecha de lo que queríamos nosotros y realmente lo que había de necesidad en la comunidad. Y ahí es donde se genera esa especialidad de qué es lo que hace la compañía. Entonces, vamos a una comunidad en la que está Mayra. No, pero es que necesitan vías, porque es que aquí hay un tema de vías. Pero espérese un segundito, Mayra. Mónica, yo no soy experto en vías. Así es. O sea, no es mi especialidad. Disculpe, yo no puedo hacer eso. Yo no les puedo transmitir esa necesidad y no los puedo educar en eso porque esa no es mi. Yo sí puedo hacerlo en agricultura. Exacto. Entonces, de ahí
Edward lo comentaba también ahorita en el panel, patios productivos. Y nosotros tenemos cómo alimentamos a la gente, cómo la gente se alimenta, cómo mejora la canasta familiar. Ese tipo de cosas en los que nosotros somos muy buenos, pues somos agrícolas, no nos van a echar cuentos en eso. Pues entonces de esa forma nos enfocamos en la comunidad para poder transmitir ese conocimiento técnico que nosotros tenemos y dejar de inventar. Nosotros no somos constructores de vías. Habrá una empresa que tiene esa capacidad, que tiene el know-how de la construcción o de ese tipo de generación, que seguramente va a entrar y va a tener eso como pilar también. No significa que uno no pueda ayudar con una máquina, que ese tipo de cosas, no, pero digamos que enfocar ahí, porque ahí lo puedes medir más fácilmente. Es que tú ya, cuando tú eres agronómico y estoy enseñándote, Mayra, cómo hacer un patio productivo, yo puedo medir el patio productivo porque ese es eso es lo que yo sé hacer. Entonces de ahí empieza uno como a especializar los temas y así nos hemos ido trabajando. Y afortunadamente uno coincide en temas con la comunidad. Nosotros estamos en las comunidades rurales y las comunidades rurales tienen son afectivamente positivos respecto a la agronomía, a sembrar, a la yuca, a la uyama, a la papaya y ese tipo de cosas, pues obviamente hacen parte de lo que nosotros estamos promoviendo permanentemente en las comunidades. Entonces, así, eso es uno de los ejemplos, hay muchos, pero digamos que ese es un ejemplo en el que se conjuga el quehacer de la compañía, cómo quiere estar la compañía y qué necesita la comunidad para hacer esa estrategia conjunta que permita sensibilizar, que permita abrir puertas. Es que cuando uno entra a una comunidad, y a Edward también seguramente le pasa, cuando uno entra con pie positivo, la cosa se mueve. Sí, Hay una expectativa positiva, uno entra con buenas ganas, vamos a hacer, vamos a construir, esto es un programa a corto y largo plazo, y todo se mueve, o sea, la energía fluye muy bien y todo sale ganando. Y sucede solamente siendo empáticos, o sea, solamente porque ahí. eso te lleva a ahondar o a profundizar en cuáles realmente son las necesidades de la comunidad y poder atinarle pues allí. Y atender también temas legales. Ahorita los decía, hay unos requerimientos legales de unas poblaciones que tienen unas estructuras legales, unos fueros legales que también hay que atender con responsabilidad. Eso también está enmarcado en la responsabilidad social de las compañías y uno se encuentra con indígenas, negritudes, todo este tipo, esta diversidad. Inclusive los campesinos tienen unos derechos consuetudinarios también. Hay mucho andando y un territorio tan grande hay que tener el 360 de todas las comunidades. Qué bueno, Felipe. Bueno, hablar de cadena de valor es hablar ya de la impronta de la empresa, ¿verdad? Porque ahí para el caso de Surtigas, somos 430 empleados directos, pero hay 2.000 contratados en firmas contratistas. Es decir, hay un marco de orientación, de políticas, de cómo abordamos cada proceso en la compañía y eso tratamos de llevarlo a las firmas contratistas que al final son nuestro punto de interacción permanente con los usuarios del servicio. Eso traducido en ello tiene que ver como la alineación en que el mensaje de la empresa y el mensaje de quien la represente en campo sea el mismo. Sí. Para que no estemos sintiendo cosas disímiles, lo que dice un contratista y lo que dice Surtigas, en qué se parece, en qué no se parece. Y ahí es el primer momento. Y lo otro es trabajar con el ejemplo, de adentro hacia afuera. Siempre yo hablo que la cadena de valor, tú la alineas, pero de adentro hacia afuera. Primero alineas internamente. Nosotros estamos hablando de un sector masculinizado en sus puestos de trabajo, porque es el sector de la distribución de gas, igual, caso de Felipe. Lo que hemos empezado a hacer es empezar a mover esos imaginarios y con una premisa: las capacidades no tienen género, son de quien las posea. Y la toma de decisiones, entre más heterogéneo sea el grupo, te da mayor asertividad. Y aquí, de una junta que teníamos con el 10% hasta el 20% de representación de mujeres, estamos hablando del gobierno corporativo, hoy tenemos el 66%. Pasamos de tener, digamos que todos los niveles de gerencia, todo lo que se llama el equipo de gerencial de la compañía, donde están directores, jefes y gerentes, hoy tiene el 46% son mujeres.
Y eso es significativo en una empresa del sector petróleo y gas, ¿cierto? Claro, Y el gran reto es seguir bajando a otros niveles como el área operativa, ya donde están haciendo las cajuelas, instalando el servicio. Y ahí formamos mujeres también. Y qué interesante porque el tipo de servicio que ustedes prestan y el tipo de servicio de la empresa de Felipe son completamente diferentes, porque yo leería como lo orgánico, mira, mi salud, esto, gas. Y entonces es como que, ay, bueno, hay gas, no hay gas, qué chévere, me trajeron mi cilindro de gas, salimos de eso, pero Sí, todo lo que hay detrás. lograr manifestar o transmitir esa empatía también y esa cadena de valores es un reto, y es, venga, ¿cómo entramos a la comunidad? Y sobre todo, ¿cómo les hacemos entender que realmente también nosotros queremos... El Exacto. punto convergente, gente, La De gente, acuerdo, la de gente. acuerdo. Y el dependiente para donde cojamos es gente. Hecho a la alineación interna y trabajar el ejemplo desde dentro, ya empezamos a hacer relacionamiento con esos otros grupos de interés, las comunidades en este caso. Y ahí creo que Felipe lo habla muy bien, lo ha planteado muy bien, el tema de la empatía. Y nosotros partimos de siempre de prometemos lo que se cumple. Sí. Ujú. Porque muchas veces cuando estás como en la situación difícil y hágame la vía, y nosotros no somos Político en campaña. vía, no hacemos Eso es eso. un arma de doble filo. Eso no Siempre. siempre lo puedo hacer. Y ya, por ejemplo, el tema de los diálogos con las comunidades siempre se basan en la confianza y el respeto, pero además en el diálogo sincero. Esto se cumple y Es lo que es. movemos, y decir, ya cuando ponemos las manos sobre la piedra caliente de que vamos a hacer X actividad con la comunidad, es porque estamos ya convencidos de que eso es así. Y yo creo que esa es parte de la confianza y la credibilidad que se va ganando. Qué bonito. Porque muchas veces, en el afán de ejecutar los proyectos, podía pensar, bueno, vamos y no. No puede uno nunca subestimar el poder que tienen las comunidades. Nosotros tenemos la licencia legal que nos dan para ejecutar un proyecto, pero las comunidades tienen la licencia social y tienen la oportunidad de pararla, O hacer torpedearla, sí, así. o hacer causa común. Vinculaste laboralmente a la gente, le diste la primera oportunidad, creaste con ellos algunos proveedores locales, todo lo que te puedas hacer. Eso que decíamos de cómo yo llego al sur de Bolívar o al sur de Córdoba o a la zona costanera, y en vez de llevar técnicos de otros lugares, formo a la gente y le estoy diciendo a la gente, hey, yo vengo aquí y yo vengo a ser parte del territorio. Y articulo y me muevo con la gente del territorio. Y eso hace que la marca sea reconocida y querida donde va. Porque Claro. está trabajando con gente que conoce la cara, el señor que va a repartirle la factura, el señor que le va a medir el gas, el técnico que va a instalarle. Oye, sí, Pedro, ¿y cómo está tu abuelita? ¿Y cómo? Ya, entonces eso habla bien de la empresa. claro, es un contacto directo. Sí. Es un contacto directo. Además, hay algo que hemos estado tratando muy implícitamente, y es cómo se está comunicando esa sostenibilidad a la comunidad alrededor de la empresa. Entonces, teniendo como base que como empresarios, tú mencionabas, Edward, que la información tiene que ser clara y veraz para que ellos obviamente se involucren. Y tú mencionabas, Felipe, que para poder dar una métrica es porque tienes que estar empapado del tema y conocerlo. La última pregunta que queremos formularles es, ¿ustedes qué métricas concretas vienen midiendo en tema, bueno, social ya lo hemos tratado, pero en tema ambiental y en tema económico en la operación en la empresa? O sea, ¿qué métricas ustedes le están dando a conocer a la comunidad que ellos dicen, hombre, sí, Surtigas está trabajando fuertemente de eso y Dawon también? Un mensaje claro, ¿cómo lo vienen transmitiendo? Bueno, digamos que desde el punto de vista ambiental, social y económico hay cualquier cantidad de métricas. Es decir, lo que nosotros tratamos indiscutiblemente es de tener claro cuáles son las poblaciones impactadas, cuáles son la identificación de esos puntos, y, por ejemplo, mediciones de precio de fruta que son tan importantes en la comunidad para nosotros, porque después es un trading para temas de pequeños productores, cuántas personas hacen parte de los proyectos, cuántas mujeres de trabajadores hacen parte de los proyectos y cómo la familia se está viendo involucrada, cómo estamos involucrando a sus hijos en las escuelas cuando estamos hablando de la formación, del apoyo a esas escuelas en hacer los
planes educativos institucionales. Es decir, todas esas métricas que se han concertado o que se han puesto sobre la mesa, se les va haciendo seguimiento a cada uno de los proyectos, cuántas huertas, cuántos kilos, todo eso se le va dando a la comunidad para que ella sepa cómo se va comportando el proyecto y además de eso, cuándo hay que quitarle el foco, porque habrán proyectos que empiezan y no necesariamente tienen que irse todo el tiempo. Esos son proyectos de 2 años. Hey, paremos porque esto está andando solito, vamos para otro lado. Claro. Y ese tipo de proyectos, ese tipo de métricas que hay en lo ambiental, cuántas áreas de conservación hay, dónde están, cuáles, por ejemplo, un tema muy sensible. En el caso de nosotros necesitamos agua. ¿Cuánta agua utiliza el grupo? ¿Cuánta agua utiliza cuando tú tienes una comunidad como Aracataca o el Retén, aguas abajo? Y que no vas a decir, oye, que esta gente está quedando con todo el agua. No, 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 señores, un segundo. Nosotros tenemos estas concesiones, este caudal es de nosotros, esto es de ustedes. O sea, ese tipo de claridades son muy importantes para que la comunidad sepa y no se devuelva o afirmando algo que no sea cierto o tal vez en su cabeza imaginándose que más arriba está pasando algo con la finca. Entonces, esa comunicación y esa asertividad en los números, en las cifras, incluyendo llevando gente, porque no es nada más que yo le entregue, no, mira, aquí está Mayra, tantos metros cúbicos. No, espérate un momentico. Mira, vamos a ver dónde es que yo capturo el agua. Vente para acá. Evidenciar. Vamos a evidenciar, mira, esto se hace así, se abre esta hora, se apaga esta hora, aquí está mi normatividad. ¿Te quieres quedar con copia? Aquí esto está disponible. ¿Dónde me puedes preguntar formalmente de algo, de lo que tú quieras? Mira, mis puntos de atención son estos y esto y esto. Ese tipo de cosas genera confianza, que es lo que aquí tiene que haber entre la empresa y la comunidad. Mejor dicho, casos puntuales de eso me acuerdo, pero por supuesto hay un sinnúmero de métricas que se mantienen para poder también tener controlados, medidos y gestionados. Me imagino que métricas cuantitativas y cualitativas. Así es. ¿Cierto? Así es. Nosotros tenemos, por ejemplo, un tema que a mí me gusta mucho y es el estudio de buena vecindad. Lo hacemos con la Universidad del Magdalena, lo hemos hecho un par de veces y con la Universidad Sergio Arboleda en Santa Marta. Y es cómo nos perciben, cómo nos percibe la gente. ¿Cuál es la percepción cualitativa, no cuantitativa, de nosotros? Somos buenos vecinos, somos vanos vecinos, tumbamos árboles, no tumbamos árboles. ¿Qué es lo que piensa la gente de nosotros? Y eso lo estamos siempre mirando y de hecho está en la página web como nuestro compromiso a la transparencia. Todo eso se carga en la página web, ahí están todos los sistemas de gestión de nosotros y estamos siempre trabajando para eso, para que la gente nos vea como unos buenos vecinos y nos abra las puertas. Perfecto. Eduardo. Bueno, pues recapitulando un poco, el tema para nosotros de indicadores y métricas está muy... En función del negocio uno podría decir, o les podría comentar, tenemos en los temas ambientales pues unas metas muy concretas y ese es un dato que va a gerencia y mensualmente estamos valorando en términos de todas las acciones que se están llevando a cabo porque cada año va sumando a ese resultado de mediano plazo y a largo plazo es el 100% la carbono neutralidad. Y por pues todos los temas que tienen que ver con el uso de los recursos naturales cuando compete, que tengamos siempre los permisos que debemos tener y cumplir con las compensaciones que nos corresponden en ese caso. Eso es un indicador que no puede, o sea, la idea es cumplimiento 100 de 100. Infracciones, 0 infracciones ambientales. Entonces, es un reto. Sí, el del MEDE fuerte. Te encanta que son dos completamente diferentes, pero ambos con retos. Entonces, y para los temas sociales, bueno, sí tenemos, bueno, en términos de llegar, porque nosotros ya tenemos una cobertura muy cercana al 100% en los centros poblados. Y entonces siempre estamos buscando hacer esa milla extra. Y ahí estábamos hablando de que nosotros buscábamos con este enfoque diferencial de mirar a las comunidades, a ver que hay esas brechas aún que no le permiten a unos conectarse al servicio cuando lo tengan al frente de su casa, buscar los subsidios, entonces esos son un reto siempre que tenemos de bajar subsidios y facilitar el acceso a las familias más vulnerables. Eso también lleva una medición, hay un seguimiento, pues lógicamente todos los temas de buen gobierno corporativo se hacen seguimientos de formación a nuestra junta y esas son cosas que llevamos pues nosotros
hacemos nuestro reporte con indicadores gris, y eso nos lleva a unas métricas muy precisas. Sí, hay que trabajarlo permanentemente. Entonces sí tenemos un conjunto de indicadores y tenemos unas formas mensuales, hay unos reportes, en la Junta se hacen otros reportes, cada semestre revisamos y al final cada persona tiene a cargo 1 o 2 indicadores de todo ese tablero que tiene la compañía. Entonces es bueno porque al final de todo, si bien se responde corporativamente por un resultado, también las áreas se trabaja por áreas y eso hace que sea como muy concreto quien lo responde, tiene un doliente. No es un saludo a la bandera que quiero hacer esto y lo miro cuando cierra el año, sino que cada persona sabe que tiene ese indicador y tiene que responder por ello. Entonces esas personas es el seguimiento. Y yo creo que aquí lo más importante con las comunidades, por ejemplo, la inversión social, tenemos que por cada peso que la empresa aporta a la Fundación Promigas, se debería tener casi otro peso. Y aquí nuestro aliado, la Fundación Promigas, pues define unos proyectos bajo las 4 líneas que tiene, busca esos recursos con otros terceros. Oye, yo estoy haciendo un proyecto de patios productivos, consiguió una alianza con Granitos de Paz. Granitos de Paz ponen 50% del recurso para esos proyectos. Y ahí vamos ampliando el impacto, porque a veces pensar siempre que es que lo voy a hacer solo, lo puedo hacer solo. ¿Alcanzo el impacto esperado o amplio el impacto? No. Entonces las alianzas juegan un papel muy importante. En el caso de la inversión social, pues zapatero a tu zapato, la fundación es la experta. Claro. Nosotros hacemos un tema y hacemos la mirada social sobre el negocio, la operación de negocios, pero la inversión social y los proyectos, pues la Fundación Promigas es nuestro aliado, es el brazo social de todo el corporativo. Y les da más alcance. Y nos da más alcance y ellos tienen como toda su core está alrededor, o su acción o su objeto social está enfocado en trabajar por el desarrollo de los territorios. Entonces ahí también uno al especialista pues le entrega la tarea. No, me encanta. Cada una lo que le corresponde. No, buenísimo. O sea, estamos de verdad súper agradecidas con ustedes. Es un contenido súper importante, muy interesante. Esto va a tener bastante audiencia. Sí, porque es algo que involucra mucho a la comunidad. Y créanme, yo aquí no estaba haciendo la que entrevistaba, sino estaba siendo una clienta más. Era parte de la sociedad doliente. Y apasiona, ¿no? Porque como hablan, se ven que efectivamente tienen los proyectos en el alma y se sienten como lo expresan. Hemos cortado hace ratico y estamos aquí. No. Y ya, bueno, para cortar, agradeciendo al Pacto Global Red Colombia, a la Universidad del Norte, también a Triple Impact, a Triple A, quienes hacen posible este espacio. Felipe Guerrero, muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a ustedes. Que esté bien, que esté bien. Explora más contenidos de tu interés. No olvides suscribirte a nuestro canal.